Buenos días, hermanos, hermanas. Es un gozo poderles saludar esta mañana mientras continuamos en nuestro estudio y esta vez ya de regreso en el libro de Romanos. Espero que se encuentren bien. Oramos por ustedes para que se encuentren gozando de abundantes bendiciones, en buena salud, bendecidos y disfrutando y gozándose en el Señor. Es nuestro deseo, es nuestra oración por ustedes y que Dios nos ayude para que en este año crezcamos más en nuestro conocimiento de Dios y también crezcamos en nuestro amor por Él. Y podamos servirle así de manera que su nombre sea honrado y glorificado. Vayamos al Señor en oración y tomemos entonces el estudio para esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día, por tu bondad, por tu misericordia, por tu presencia con nosotros, Señor. Padre, te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hables por medio de esto que escribiste en la Biblia y que sabemos que es para nuestra enseñanza. Enséñanos, Dios, tu verdad. Enséñanos a vivir por tu verdad, en tu verdad. Enséñanos a compartir tu verdad. Enséñanos, Dios, a pasar todo en la vida por el filtro de tu bendita palabra, tu verdad. Y que tú recibas la honra y la gloria en todo, en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar de regreso en el libro de Romanos capítulo 1 y vamos a retomar nuestro estudio con un tema de lo más candente, de lo más difícil, de lo más pugnante. Y eso sería la ira de Dios en Romanos capítulo 1. Muy probablemente solamente podamos tocar un verso y les ruego anticipadamente por su paciencia en esto, porque es un tema de lo más difícil, de verdad, porque tenemos que entender que en la cultura, en la iglesia, en el mundo entero hoy, se acostumbran las personas a tener esta idea de Dios, un Dios que es amor, un Dios que es paciencia, un Dios que es tolerante, un Dios que es compasivo, lento para la ira, grande misericordia. Y todo eso es verdad en cuanto a lo que el carácter de Dios se refiere. Todo eso es cierto. Pero muchas veces nos olvidamos de la otra parte de la moneda también. Que si bien es cierto que Dios es amor, también es cierto que Dios es santo. Si bien es cierto que Dios es tolerante, también es cierto que Dios es justo. Y hay veces que tenemos que volver a lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios y revisitar esos temas que para nosotros no son lo más atractivo posiblemente, porque cada cuanto escuchamos un mensaje acerca de la ira de Dios. Pero en este pasaje vamos a tocar ese tema y lo vamos a hacer, como digo, esperando que Dios nos hable, ¿no es cierto? Que Dios nos enseñe, que Dios nos recuerde de su carácter, de su amor, pero de su santidad, de su paciencia, pero de su justicia, de su misericordia, pero de su intolerancia con el pecado. Porque ahí vamos a mirar cosas que tal vez no son muy cómodas para nosotros, pero que son esenciales, son fundamentales en nuestro diario vivir. Voy a leer de los versos 15 en adelante porque es importante que tengamos el contexto. En el verso 15, acuérdense, Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y les está diciendo que le da gracias a Dios por ellos, les está diciendo que Dios sabe cuánto y cómo Él continuamente ora por ellos, a pesar de que no los ha conocido. En su gran mayoría no los conoce, nunca ha estado en Roma. Pero dice que ruega de que tenga en la voluntad de Dios el tiempo para poder ir a verlos. Y en cierta manera les dice, me quiebra el corazón, me duele en mi corazón no poder estar con ustedes. Como si ya él ha sido parte de esa familia por mucho tiempo, aunque nunca ha estado ahí. Dice, tengo ese deseo de estar con ustedes, quiero verlos, quiero ministrarles, quiero servirles y quiero también que ustedes me enseñen a mí, quiero aprender de ustedes. Dice, para que juntos crezcamos en esto que es común en nosotros, la fe que es común en nosotros.
Muchas veces me propuse ir, dice, pero he sido estorbado. Pero espero que ahora por fin pueda estar allá con ustedes, porque dice, quiero compartirles el evangelio. Y luego dice, siento una deuda tremenda en mi corazón. Quiero estar ahí para compartirle a los griegos y a los no griegos, a los sabios, a los no sabios. Tengo una deuda con todos. ¿Cómo es posible que Pablo dice tiene una deuda si nunca ha estado ahí? Porque siente esa responsabilidad. Pero no es como una carga. Tiene esa responsabilidad que es un privilegio de poder anunciar el evangelio, de poder compartir el evangelio. Dice en el verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Y luego dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, de esa introducción maravillosa y de esos saludos y todo eso, de una vez se brinca y miren lo que viene el contexto. No me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero vean esto luego en el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Vean esta secuencia. Estoy ansioso. Ya quisiera estar con ustedes. He orado tanto por esta oportunidad. Deseo compartirles el evangelio. Tengo una deuda con ustedes, siento este deber de ir con ustedes y compartirles el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios y yo no me avergüenzo de hablarle a nadie del evangelio. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué es importante esto? Es lo que está diciendo aquí. Estoy listo a predicarles el evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela a todos los que creen. Dios está dispuesto y Dios estira su mano. Dios está buscando rescatar al perdido. Por eso es que dice, no me avergüenzo. Por eso dice, tengo esta urgencia, tengo este pesar, tengo este deber, tengo esta responsabilidad, tengo una deuda. Para que sepan que hay un Dios en el cielo que está dispuesto a perdonarles, que está dispuesto a salvarles, que está dispuesto a redimirlos, que está dispuesto a restaurarlos. ¿Por qué esa gran necesidad? ¿Por qué ese énfasis? Por el verso 18. Porque la ira de Dios se revela. El evangelio dice, revela el poder de Dios. Es el poder de Dios en el evangelio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ay, ay, ay. Por eso tiene esa urgencia. Porque la salvación que se provee en el evangelio es la necesidad de todo ser humano en el mundo entero. Así es que lo que está diciendo aquí dice, porque así como les estoy diciendo, hay poder para salvarlos, hay poder para redimirlos, el poder de Dios en el evangelio, el Dios omnipotente buscando salvar al perdido. ¿De qué? Esa es la pregunta. ¿Salvarlo de qué? Porque si bien es cierto, usted va a compartir el evangelio con sus amistades y tal vez tienen una buena vida, viven holgadamente, no tienen necesidad extrema y se la pasan tranquilos. Y usted le dice, necesito traerte las buenas nuevas de salvación, y le va a decir, ¿de qué? ¿De qué me quieres salvar? Yo estoy bien, mi familia está bien, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos ropa, no estamos enfermos, ¿de qué me quieres salvar? Aquí la gran interrogante viene entonces. Pablo dice, te quiero presentar el poder de Dios en el evangelio, el poder de Dios que se revela, dice, en el evangelio. ¿Por qué? Porque de lo contrario estás bajo la ira de Dios. No, yo soy persona buena, yo voy a la iglesia, yo conozco de Dios. No me estás entendiendo. Dios revela, y la manera que está escrito aquí, Dios revela continuamente su ira sobre el mundo entero. ¿Cómo así? ¿Por qué? Mira, en el capítulo 3, comenzando en el verso 19, dice por qué.
Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ay, la situación es grave. Entonces, hermano, amigo, déjame te digo, necesitas el Evangelio, necesitas las buenas nuevas, necesitas el poder de Dios en el Evangelio. Necesitas la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque eres injusto. Si no tienes una relación con Dios, vives una vida injusta. Pero soy buena persona. Eres una buena persona injusta. Pero moralmente no le hago daño a nadie. Eres una persona moralmente buena, pero injusta. ¿Por qué? Porque tú, como yo, como todo el mundo, somos culpables de un delito fuerte, una falta enorme, y se llama pecado. Y porque hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, hermano, amigo, déjame te digo esto. Dios habita en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es justo. El hombre habita en pecado. ¿Por qué? Porque el hombre es injusto. Entonces es serio esto, es muy serio, demasiado serio. La Biblia dice aquí, todos pecaron, y cuando dice todos quiere decir todos, y porque pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora te pregunto, amigo, hermano, si continúas en ese estilo de vida, ¿dónde vas a pasar el resto de la eternidad cuando mueras? Porque sabes que tienes un alma y que es eterna, ¿no es cierto? Sabes que cuando mueras no es el fin de todo, es el fin de tu cuerpo, físicamente tu vida se va, pero tu alma vive para la eternidad. La pregunta es ¿dónde, amigo? Y la Biblia dice aquí que porque todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que cuando mueras, y si mueres en una vida injusta, vas a estar destituido de la gloria de Dios para siempre. Ah, no, eso no está bien. No, es que yo no digo eso, amigo. La Biblia dice eso. Por eso aquí te está diciendo la Biblia. Ahora entiendes por qué Pablo dice, tengo este deber, tengo esta urgencia, tengo esta deuda con todos. Necesito decirles, necesito contarles, necesito predicarles el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el nombre de Cristo Jesús. Pero si soy católico, no. La salvación no viene por el nombre de una iglesia, ni tampoco por una asociación religiosa, ni porque conozcas, ni porque fuiste, ni porque hiciste, o porque te bautizaron cuando eras niño, o porque te confirmaron. Ninguna de esas cosas te ofrece la salvación. Hay salvación solamente en un nombre, y ese es el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es por gracia. Y eso es por medio de la fe, y ni siquiera tienes fe, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras. Las más hermosas cosas que puedas hacer en tu vida no te pueden comprar la salvación, es por gracia, algo que no mereces, algo que te es dado, algo que te es ofrecido sin merecerlo. El problema es grave, amigos. ¿Y qué si no quiero recibir eso? Entonces mira lo que dice aquí. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dos cosas. Contra toda impiedad. Número 2. Y contra toda injusticia. ¿Qué es impiedad? Impiedad es vivir sin Dios. Aun cuando sabes que existe Dios. Después más adelante vamos a hablar de eso. Aun cuando sabes que existe Dios y la mayoría, es decir, todo ser humano en este mundo saben que existe Dios, todo. Pero si son ateos, todos saben que hay un Dios, todos saben que existe Dios. Y el problema cuando eres una persona impía es que sabiendo que existe Dios, quieres vivir tu vida como que no existe. O sea, quieres decir que en tu vida tienes el derecho de ignorar a Dios. Eso es impiedad. Cuando tú por tu propia decisión, por tu propia voluntad dices, dicen que hay un Dios, pero a mí no me importa. Yo voy a vivir mi vida a mi manera. Eso es impiedad.
Es decir, impiedad tiene que ver en tu relación con Dios. Si no tienes una relación con Dios, no eres un hombre piadoso, eres un hombre impío. Una mujer piadosa, una mujer impía. Y porque tu relación con Dios no es correcta, porque no tienes una relación con Dios, vives en impiedad. Y el resultado de impiedad es injusticia. Es decir, ignoras a Dios, rechazas a Dios, ofendes a Dios. Y porque tienes ese comportamiento malvado, no tienes una relación con Dios, pues en tu relación con los demás eres injusto. Dada la oportunidad, eres injusto en toda tu manera de vivir, en toda tu conducta. Efesios capítulo 2 nos dice claramente, y digo, debes entender estas cosas porque son fundamentales. Dice Efesios: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No tienes una relación con Dios, eres una persona impía. Y por tu impiedad vas a tratar con injusticia a los demás. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón. Ese es el primero y más grande mandamiento. El segundo, dice Jesús, es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos dice, gira toda la ley. Esa es la bisagra en la que se cuelga toda la ley. Y Pablo después diría, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, porque no tienes una relación con Dios, eres una persona impía. Y porque eres una persona impía, actúas injustamente con los demás. Ahora entiendes por qué el problema que vivimos en el mundo. ¿De dónde viene toda esta maldad, toda esta injusticia, toda esta inmoralidad, toda esta perversidad? ¿De dónde viene todo esto? Este es resultado de una sociedad cuya gran mayoría viven una vida de impiedad. ¿Qué puedes esperar de un mundo que vive en su gran mayoría en impiedad? Pues lo único que puedes esperar de ese mundo es injusticia. Entonces, ¿qué pasa? La ira de Dios se revela continuamente, es un proceso, es un constante revelar. Revelar es la misma como la palabra apocalipsis, es quitar el velo, es descubrir, es dejar al descubierto. La ira de Dios es puesta al descubierto sobre toda la humanidad por dos cosas fundamentales: por su impiedad y por su injusticia. Qué triste es esta condición. ¿Y qué sucede con esta humanidad, con este mundo? Bueno, porque son impíos y son injustos. Mira lo que hacen. Hombres que detienen con injusticia la verdad. Injusticia. Hombres que detienen con acciones de maldad lo que es verdadero, lo que es noble, lo que es puro, lo que es santo, lo que es bueno. Es como cuando entras en una piscina, ¿no? Y muchas veces llevas estos globos, estas pelotas que inflas, y así son de grandes y andas jugando con él mientras estás en la piscina. Si agarras esa pelota y la sumerges en el agua, obviamente hay una gran resistencia. Y la aplastas, la vas a sumergir en el agua. En el momento en que pierdas el control de esa, ¡pum!, sale hacia arriba. No la puedes detener ahí por siempre, porque de alguna manera eso va a rebotar hacia arriba. Esa acción de quererla tener bajo el agua, eso es la palabra aquí cuando dice que detienen. Es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo en la carta a los Tesalonicenses, donde dice que ahora hay alguien que detiene la impiedad del anticristo. Ese es el Espíritu Santo, el que está
deteniendo la impiedad, si no fuera por la obra del Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo, deteniendo esa injusticia, el mundo sería mucho más peor de lo que lo ves ahora. Esa misma palabra es aquí. Hombres impíos, hombres injustos, que con injusticia están escondiendo, ocultando la verdad. Cuando en tu casa tienes el cesto de la basura ahí en la cocina y ya se llenó y le quieres seguir echando y luego vienen visitas y no quieren que vean que tienes un cochinero y le empiezas a aplastar ahí para ocultar esa basura. Esa es la palabra aquí. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pablo dice, la necesidad de predicar el Evangelio es una deuda con todo ser humano, porque en el Evangelio dice, reside, el Evangelio contiene el poder, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Sí. ¿Por qué? La justicia de Dios se revela porque la ira de Dios se ha revelado ahora, se sigue revelando, se reveló antes, se sigue revelando ahora y se va a seguir revelando para que el hombre venga a la realidad de lo que es. Por eso, amados hermanos, es importante, fundamental, es imprescindible el asociarnos, el congregarnos, el reunirnos, el ser parte de una iglesia bíblica, hermanos. En el nombre de Jesús les digo, una iglesia que se dedique con integridad a la enseñanza pura, sistemática de la palabra de Dios. Porque la moda de hoy en día, porque lo popular hoy en día es esos farsantes, esos pseudo pastores que son ministros de Satanás, que lo único que están haciendo es dándole a la gente lo que la gente quiere oír, no lo que necesitan oír. Predicar un mensaje, compartir el mensaje, enseñar en la palabra de Dios acerca de la ira de Dios no es popular. Y muy probablemente algunos están escuchando y aquí es donde van a cambiarle y van a apagar todo esto porque les molesta escuchar acerca de la ira de Dios. No me vengas a mí diciendo que Dios es amor y Dios me ama tal y como soy y Dios me ha prometido que mis pecados pasados, presentes y futuros todos fueron perdonados, yo estoy bien y todo eso. Sí, eso es popular. No es popular la mención de un Dios que es absolutamente santo y que está airado. Aquí dice la ira de Dios. Hay un Dios que está airado día tras día en contra del pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y hay muchas maneras de mirar cómo la ira de Dios ha sido revelada, está siendo revelada y continuará siendo revelada. Hay una ira que es eterna. Llegamos al libro de Apocalipsis y vamos a ver que hay un juicio, el gran juicio del trono blanco. Y cuando el libro se abra y los muertos sean juzgados por las cosas que están escritas, todo aquel que su nombre no es hallado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Eso dice la Biblia. No estoy inventando estas cosas. Esa es una ira eterna, donde la persona va a pasar el resto de la eternidad por su propia decisión. Porque aún sabiendo que había un Dios, conociendo que había un Dios, no le dio la gana vivir en la voluntad de Dios. Hay una ira que va a ser revelada justo antes del juicio del trono blanco, en la segunda venida de Cristo Jesús, cuando Él va a juzgar a sus enemigos, a los enemigos de Israel. Va a ser la gran batalla del Armagedón. Es una batalla sangrienta, ni es batalla, es Dios, Jesús, que va en su justicia, va a eliminar por completo todo este ejército de maldad. Es un evento sangriento, la sangre va a correr hasta el pecho de los caballos. Esa es una ira que la Biblia habla, escatológicamente hablando, en los tiempos del fin. Capítulo 6 al capítulo 19 del libro de Apocalipsis, vean las copas
de la ira de Dios. Los sellos. Y cada sello hay esta ira que es derramada. En manera tal que en capítulo 6 de Apocalipsis, los hombres, aquellos que todavía viven aquí, la iglesia está en el cielo con el Señor. Y el juicio de Dios cae, la ira de Dios sobre este mundo. Y los hombres impíos van a decir a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque grande es su ira, y ¿quién podrá mantenerse en pie delante de ellos? Hay otro tipo de ira que es en el sentido de los cataclismos que vemos. Cuando hay terremotos, cuando hay ciclones, cuando suceden estas cosas, y uno se pregunta: ¿por qué Dios permite esto? Porque si bien es cierto, Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que está airado con el pecado. ¿Por qué Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra y los convirtió en ceniza? ¿Por qué Dios juzgó al mundo antiguo y lo desapareció completo con el diluvio? ¿Por qué las ciudades de Betsaida y Corazín y esas ciudades? ¿Por qué la destrucción sobre ellos? Porque Dios está airado con el pecado. Hay una ira que se manifiesta en el asunto de lo que siembras cosechas. No puedes escapar de las consecuencias de tu pecado. Es decir, hace tiempo hemos estado viendo, ya muchos años atrás, el incesante intento de un grupo de personas malvadas, pecaminosas, impías, bajo la influencia de Satanás, en esta agenda de legalizar la homosexualidad y que puedan contraer según lo que ellos llaman matrimonio. Eso no es matrimonio, esa es una aberración entre personas del mismo sexo, y lo han logrado. El mundo entero ha sucumbido ante esta horrible ola de maldad, de pecado. Y las enfermedades que vienen como resultado de ese tipo de acción. Eso es parte de la ira de sembrando y cosechando las consecuencias del pecado. Más adelante vamos a mirar otro tipo de ira, cuando Dios decide abandonar a un individuo, a un país, a una nación. Cuando Dios decide y llega al punto en donde, aquí en Romanos capítulo 1, verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Verso 26 dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ese es el juicio del abandono total, donde Dios dice: si quieres destruirte, voy a quitar mi mano del control que te ha guardado hasta este día para que no te autodestruyas. Pero esto es lo que la Biblia dice, hermanos, y esto es importante. ¿Por qué necesitamos el poder del Evangelio, el poder de Dios en el Evangelio? Porque el mundo entero está bajo la ira de Dios. El mundo entero está bajo la ira de Dios. Dios es justo en derramar su ira en la raza humana, en toda la humanidad, porque hemos pecaminosamente rechazado la revelación de Dios mismo y hemos terminado adorando a la criatura antes que al Creador. Es por eso que Dios es justo en derramar su ira sobre toda la humanidad. No, pero Dios es amor. ¿Por qué Dios va? No, eso no me cae, no me gusta. Que Dios se diga que siquiera Dios se enoja y que esto. No. La definición de lo que sería la ira de Dios sería algo más o menos así. Porque es importante que entendamos esto. Ahora, ira, cuando digo ira, no es ira como la conocemos nosotros. Alguien nos ofende, alguien nos mira mal o algo, y de inmediatamente respondemos en un ataque de ira. No, la ira de Dios no es así.
No es un acto en el cual una persona revienta con enojo y en una ira sin control, completamente fuera de control, busca hacer daño y vengarse. Esa no es la ira de Dios. La ira de Dios es esa indignación, esa justa indignación en contra de todo lo que es pecaminoso. Es esa indignación que Dios muestra, en la cual Él no puede coexistir con nada que sea pecaminoso, de ninguna manera. No es un arranque emocional momentáneo de enojo que se sale de control. No, esa es la ira del hombre. La ira de Dios es esa justicia de Dios que se opone y que le causa dolor a Dios, pero que le hiere porque es pecaminoso. La ira de Dios es ese santo accionar de Dios en contra de todo lo que es sucio, lo que es impío, lo que es pecaminoso. Es la justa indignación de Dios en contra de todo lo que es injusto. Eso es la ira. ¿Qué es la ira de Dios? Es la justa indignación de Dios en contra de todo lo que es injusto. Ese es el accionar de Dios hacia lo que es pecaminoso. Como dije, no es una ira que se sale de control, no es venganza, no es amargura, no es el deseo de herir solamente porque sí, no, es una indignación contra todo lo que es pecado o pecaminoso. Sabemos que la Biblia dice que Dios es lento para la ira, es cierto, porque Dios nunca perdió su temperamento, como se dice. No, eso es algo que nosotros hacemos. Pero la Biblia está una y otra vez hablándonos de la ira de Dios, porque Dios no esconde, no oculta su ira. Y si Dios no oculta su ira, nosotros hacemos bien en conocer por qué. ¿Qué es lo que le causa ira a Dios? Como digo, es esa justa indignación en contra de todo lo que es injusto. Es la respuesta natural de un Dios santo a todo lo impío. Eso es la ira de Dios. Mientras Dios sea Dios, Él no puede ignorar tu pecado. Mientras Dios sea Dios, Él no puede pasar por alto tu pecado o el pecado de aquellos que atentan en contra de su santidad o en contra de su verdad. Mientras Dios sea Dios, Él no puede quedarse así como paralizado, como fuera y desconectado de lo que le causa dolor a su santidad o a su corazón. Dios es absolutamente santo y se va a distanciar siempre de todo lo que sea pecado, de todo lo que sea malvado, de todo lo que sea corrupto, de todo lo que sea sucio. Dios mantendrá siempre su pureza y por eso mismo Él rechaza, pelea en contra y destruye toda aquella forma de impiedad que ataque su santidad y su amor. Cada vez que hablemos de la ira de Dios debemos tomar en cuenta que la ira de Dios debe mantenerse siempre en ese perfecto balance que defiende sus atributos, su amor, su santidad, igual que su justicia. Así que Dios está derramando su ira sobre un mundo que lo ha rechazado desde siempre. Dios es justo en derramar su ira sobre una humanidad que se ha burlado de Él, viviendo como si Él no existe. Dios es justo en derramar su ira sobre hombres impíos que con injusticia tratan a sus semejantes. Así que hay mucho que ver acerca de
de la justicia de Dios. Y les voy a leer solamente algunos versos nada más en el Antiguo Testamento, no tengo mucho tiempo, y algunos versos en el Nuevo Testamento, porque es importante. La gente se va a preguntar, y muchos de ustedes se estarán preguntando ya, ¿cómo es posible que Dios, siendo tan bueno y siendo amor, tenga tanta ira que derramar contra de la humanidad? Bueno, esta es la realidad, dice la Biblia. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes de ser temido? En Isaías capítulo 13, y vean estos versos, nada más les voy a leer algunos, como les digo, porque obviamente necesitaríamos mucho tiempo, pero vean lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 13. En el verso número 9 dice: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Verso 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Verso 13 dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. En Jeremías capítulo 10, hablando de la ira de Dios. Porque si alguna vez alguien te dice, ¿por qué la ira de Dios? Porque la ira de Dios va en perfecto balance con su amor y su santidad. Jeremías 10, ve lo que dice. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Quiere decir que no van a aguantar en el día del juicio. En Mateo capítulo 3, Juan el Bautista le llama a esta gente que vienen delante de él para ser bautizados, le dice: serpiente, raza de víboras, ¿cómo escaparán la condenación del infierno? En Juan capítulo 3, verso 16, ya sabemos ese verso: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda significa no caiga bajo la ira de Dios. En Juan capítulo 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, y aquel que no cree en el Hijo de Dios no tiene vida, pero la ira de Dios vive en él. ¿Cómo es posible que una persona quiera vivir su vida aquí sabiendo que la ira de Dios habita en él? Efesios 2:3, el que ya les leí antes: por naturaleza somos hijos de la ira. Efesios 5:6 dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que Jesús y solamente Jesús nos puede salvar de la ira venidera. Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9, nos dice que aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que rechazan a Dios, van a sufrir retribución justa porque decidieron no conocer a Dios. Pero serán condenados, serán castigados para siempre en destrucción eterna. ¿Qué es lo que esto nos dice entonces? La Biblia nos dice que la ira de Dios es un tema que debemos tomar con mucha seriedad. De hecho, si haces un estudio sistemático de lo que es la ira de Dios, te encontrarás con la grandísima sorpresa que la Biblia habla más acerca de la ira, de la furia, de la ira de Dios, del furor, de la ira de Dios, que de su amor. Así de serio es este tema. Perdón. La ira de Dios, una parte importantísima de la perfección moral de Dios. Es la manera en cómo Dios trata con el pecado. Dios, que es perfecto en pureza, que es justo, que es verdad, debe tratar con furor, con ira, el pecado en cualquier forma, todos los días. Él debe castigar el pecado. Si no castiga el pecado, no sería justo. Porque Dios es amor, también es justo. Si Dios, por ser amor, dice: bueno, ustedes han hecho todos estos males, pero ya no lo vuelvan a hacer, y no castiga la maldad que ellos hicieron, entonces no está siendo justo. A ver, tratemos de un juez en una corte, así como nosotros vemos. Que vayas delante del juez y que escuches que le dice: bueno, no tenías por qué haber matado a ese niño,
Pero yo sé que lo hiciste porque en un ataque de ira, pero tú no eres esa persona. Así que está bien, vete a tu casa, te dejo. ¿Qué pensarías de ese juez? Por supuesto que pensarías que no es justo. Y si en términos humanos no aprobamos de eso, ¿por qué Dios, que es santo, que es perfecto, que es puro, tiene que aprobar del pecado del hombre? No, la máxima expresión de la ira de Dios lo puedes ver reflejado claritamente en la humanidad de Cristo Jesús cuando colgaba en la cruz del Calvario, donde todo el pecado de la humanidad cayó sobre la persona de Cristo Jesús mientras colgaba en la cruz. Por eso Jesús gritó: Jehová, Jehová, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que no se nos olvide la terrible ira de Dios en la humanidad de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado de la humanidad tendría que ser castigado. Y Dios, en su gracia, para no castigarnos a nosotros, en esa sustitución maravillosa, tomó a Jesús y lo puso en tu lugar, en mi lugar, para que la ira de Dios cayera sobre él. Así que la ira de Dios, dice Pablo, se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todos esos hombres que, sabiendo que hay un Dios, no les da la gana buscar a ese Dios. Y más adelante vamos a ver, aún sabiendo que hay un Dios, no, dice aquí, ni le dieron la gloria ni le dieron gracias. Pero vamos a dejar eso para otro. Sí, te quiero decir eso, es que debes entender esto. Algunos estarán preguntando: no me gusta este tema, ¿por qué tendríamos que hablar de eso? Porque mira, porque precisamente nosotros somos tan, por la cultura y por la naturaleza pecaminosa y la manera en que vemos el mundo hoy en día, somos tan tolerantes contra lo que atenta en contra de Dios. Nosotros mismos atentamos y ofendemos y lastimamos a Dios en mil maneras, porque abusamos de la gracia y pensamos que Dios es tolerante. Y ahora queremos poner a Dios en nuestro molde. Y la Biblia dice: no es así. Dios está dispuesto a ser un Dios de gracia, y Dios es un Dios de gracia, a perdonar el pecado. Dios nos dice en Ezequiel capítulo 18 y en Ezequiel capítulo 33 que Él no se goza en la muerte del impío. Romanos capítulo 5, verso 9, maravilloso, porque no quiero que te quedes nada más con la ira de Dios. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el verso 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si eres creyente y si has depositado tu fe y tu confianza, tu esperanza en Cristo Jesús, no estás bajo la ira de Dios. Ya la ira de Dios fue satisfecha cuando Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Ahora ve y no peques más, dice el Señor. Pero si no tienes una relación personal con Dios, eres un hombre impío, es una mujer impía. Y si vives en impiedad, vas a vivir en injusticia. Y si vives en injusticia, no te olvides que diariamente Dios va a estar revelando su ira en contra de ti. Porque tú, conociendo que hay un Dios, no decides honrar a Dios ni vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Qué hacemos entonces? La Biblia nos dice claramente qué es lo que hay que hacer. En 1 Tesalonicenses 5, verso 9 dice: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. 1 de Juan capítulo 2, y con esto cerramos, porque te quiero dejar con algo que te lleves a casa, algo que te ayude, que te motive a rendir tu vida delante de Dios. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La pregunta para ti: si te murieras ahorita mismo, en tu condición en que te encuentras, ¿enfrentarías a Jesús como tu juez o como tu abogado? La Biblia dice que Dios no nos puso para alcanzar ira, y Jesús nos puede salvar de la ira venidera. Si estamos en Cristo Jesús por fe, hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ira, estamos bajo la gracia de Dios en esa salvación en Cristo Jesús. Pero si no tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, amigo, considera lo que te digo, que la muerte no te encuentre en una vida impía e injusta, porque por el resto de la eternidad experimentarás la ira de Dios y vivirás para siempre en un lugar
donde habrá el crujir y el rechinar de dientes por toda la eternidad, y el dolor será eterno. Dios nos ayude. Y Dios les ayude a ustedes que no tienen una relación con Dios a correr hacia la cruz y gritar: Jesús, perdóname de mis pecados. Ahora entiendo que soy injusto y no quiero vivir un día más bajo la ira de Dios. Gracias por morir por mi pecado y te entrego mi vida. Padre, bueno Señor, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por estas cosas que escribiste para nuestra enseñanza. Señor, recuérdanos diariamente. Si no fuera por tu gracia, estaríamos todavía viviendo bajo tu constante ira sobre este mundo de maldad y de injusticia. Gracias por tu perdón y gracias por llamarnos a ser tus hijos por fe en Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.